En esta segunda parte del taller, ayudados de cualquier software libre disponible para radioenlaces punto a punto, vamos a realizar el diseño, planeación y simulación de un radioenlace monomano en el cual integraremos los conceptos asociados a la radiopropagación transhorizonte. Luego contrastaremos los datos de predicción del software y los cálculos que realizamos a mano. En nuestro caso vamos a realizar un radioenlace entre el punto A y el punto B en el que se libre el 100% de la primera zona de Fresnel operando una frecuencia de 5 GHz. Al software Google Earth Pro, en el cual pues hemos ido a el departamento del Cauca tratando de evitar pues las ciudades y los pueblos y aprovechar pues un poco más el sector rural y las zonas montañosas que se tienen en el departamento. Con esto pues hemos identificado dos puntos idóneos para realizar nuestro ejercicio, ya que pues nos brindan cierta similitud con los ejercicios presentados en clase, ya que pues poseen básicamente en el trayecto a analizar una sola cota crítica. Entonces, con esto pues hemos identificado el trayecto que pues estoy señalando ahora en pantalla, eh, con la cual pues hemos identificado los lugares donde se van a poner las torres, la altura de estos lugares, la altura de la cota crítica, la distancia entre transmisor, es decir, A, y la cota crítica, que quiere decir la distancia de 1, la distancia de 2, es decir, la distancia desde la cota crítica al receptor, es decir, la torre B, y la distancia pues total. Entonces, primeramente, identificamos el lugar de la torre A, el lugar donde va a estar ubicada la torre a 2.482 metros sobre el nivel del mar, con estas coordenadas que se ven en pantalla. La cota crítica, que tiene una altura de 2.453 metros sobre el nivel del mar, con unas coordenadas que vemos en pantalla. Esta se encuentra más o menos a unos 12,5, 12,6 kilómetros de distancia del transmisor, es decir, sería la distancia 1. Y por último identificamos el lugar donde va a estar ubicado nuestra torre, que sería más o menos a unos 2.495 metros sobre el nivel del mar. Para la distancia de 2 decimos que se tiene aproximadamente unos 21,4, 21,5 kilómetros. Entonces, con estos datos vamos a proseguir a realizar los cálculos a mano. Estos fueron los datos obtenidos en Google Earth en el punto A y en el punto B. Ahora lo primero que vamos a hacer es calcular la altura de las torres donde van a ir ubicadas las antenas, empleando en este caso el método 2. Para esto nos valemos de este modelo geométrico en el que según Google Earth la distancia total de es igual a 34 kilómetros, la distancia de 1, 12,6 kilómetros, la distancia de 2, 21,4 kilómetros, la altura en el lugar A, 2.482 metros, la altura en el punto B, 2.495 metros, la altura de esta cota, pero sin corregir, 2.453 metros. Para poder hallar las alturas de las torres empleando esta ecuación, necesitamos primero calcular la altura de la cota corregida, h sub c, más el radio Fresnel 1. Lo primero que hacemos es hallar el factor de corrección de altura h sub k, que es igual a de 1 por t2 sobre 2kr, donde k es el factor de curvatura terrestre, que es igual a 4 tercios, y r el radio de la Tierra, igual a 6.370 kilómetros. Reemplazando cada valor, obtenemos que h sub k es igual a 15.873 metros. Sumamos h sub k a la altura de la cota sin corregir, 2.453 metros, y obtenemos que la altura de la cota corregida h sub c es igual a 2.468.87 metros. Para hallar el radio de la primera zona de Fresnel, primero calculamos la longitud de onda, que es igual a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la frecuencia de trabajo, que en este caso es 5 GHz. Reemplazando la longitud de onda y los demás valores, en el radio Fresnel 1 obtenemos que este es igual a 21.81 metros. Finalmente sumamos el radio Fresnel 1 a la altura de la cota corregida y obtenemos que h sub c más rf1 es igual a 2.490.81 metros. Lo que hacemos a continuación es hacer la altura ht1 igual a 0 y haciendo pasar el rayo directo un radio Fresnel sobre la altura de la cota corregida h sub c, evaluamos la altura ht2'. Para evaluar ht2' de forma más exacta, podemos hallar la ecuación de esta recta y en ella reemplazamos la coordenada en x para hallar la coordenada en y, que vendría siendo esta distancia de aquí. A esta distancia le restamos la altura h sub b y así finalmente obtenemos que ht2' es igual a 10.8 metros. Reemplazando términos en la fórmula, obtenemos esta ecuación de aquí. Esta ecuación nos indica que no hay un único valor posible para ht1 y ht2, sino que por el contrario podemos tener varias combinaciones de alturas que hacen posible el radioenlace. En nuestro caso, asumiremos que la altura de la torre 1 es igual a 10 metros. Por lo tanto, la altura de la torre 2 deberá ser igual a 4.91 metros. Con estas alturas realizaremos la simulación de nuestro radioenlace.
Para simular nuestro radioenlace utilizaremos Radio Mobile. Radio Mobile es un software gratuito que permite diseñar redes y sistemas radio mediante la simulación de radioenlaces. También permite realizar estudios de cobertura, entre otras cosas. Radio Mobile cuenta con datos digitales de elevación del terreno y también permite configurar parámetros como la potencia de transmisión, la sensibilidad del receptor y características de las antenas. El programa trabaja en el rango de frecuencias comprendido entre los 20 MHz y los 20 GHz. Fue diseñado por un ingeniero y radioaficionado canadiense en 1998, pero sigue siendo actualizado. Lo primero que tenemos que hacer en Radio Mobile es crear un mapa. Para esto vamos a propiedades del mapa. Definimos el tamaño del mapa en píxeles e ingresamos la latitud y la longitud del punto donde queremos que se centre el mapa, que en nuestro caso será el punto A. Damos clic en OK y damos clic en extraer. Vemos como efectivamente se han posicionado en el mapa los puntos A y B. Ahora vamos a crear nuestra red de trabajo. Para ello damos clic en propiedades de las redes. Creamos nuestra primera red que llamaremos red AB. El programa nos pide definir la frecuencia máxima y mínima de trabajo. Para esto es necesario consultar el datasheet de los equipos que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a trabajar con radios NetMetal 5 de 1.3 vatios de potencia de transmisión y con una antena Rocker Ditch RD 5G30 marca Wikiti. Vemos que en el datasheet de este equipo podemos encontrar todas sus especificaciones. Vemos entre otras cosas que su frecuencia de operación es 5 GHz, que es la frecuencia que necesitamos para realizar nuestro radioenlace. En el datasheet también vemos que la frecuencia mínima de estos equipos es 4920 MHz y la máxima 6000 MHz. En clima seleccionamos continental templado. En el botón topología seleccionamos la opción red de datos topología estrella máster esclavo. Ahora definiremos nuestro sistema. Nuestro sistema se va a llamar NetMetal 5 más antena RD 5G30. Para la potencia del transmisor debemos recordar que el datasheet del fabricante nos dice que este modelo de equipo NetMetal 5 tiene una potencia de transmisión de 1,3 vatios. La pérdida de línea la tomaremos como un dB, que es la pérdida estimada que ocasionan los cables y los conectores. En tipo de antena seleccionaremos Yagi, es decir, antenas plenamente directivas. Si damos clic en ver podemos ver el patrón de radiación de la antena. La ganancia de la antena serán 30 dBi y la altura de la antena sobre el suelo serán 10 metros, que es la altura de la torre 1 que acabamos de encontrar. Ahora vamos a definir las unidades que eran parte de esta red. Seleccionamos el punto A, cuyo rol será máster, y el sistema será el sistema que creamos. La altura de la antena será el HT1 que encontramos previamente, es decir, 10 metros. Como estamos en el punto A, la dirección de la antena será hacia el punto B. Asimismo, seleccionamos el punto B, cuyo rol será esclavo. La altura de la antena será HT2 igual a 10,8 metros y apuntará hacia el punto A. Ahora damos clic en mostrar redes. Observamos cómo el punto A y el punto B están unidos ahora por una línea verde. Como la línea es verde quiere decir que sí es posible realizar el radioenlace, de lo contrario nos aparecería una línea roja. Ahora vamos al icono enlace de radio y vemos que se nos despliega esta ventana. En la parte superior se presentan los resultados radioeléctricos de propagación, como azimut, ángulo de elevación, nivel de recepción, pérdidas, entre otros. Vemos que también nos muestra la distancia total entre receptor y transmisor. Nos dice que esta distancia es igual a 31.99 kilómetros, un poco más de lo que nos dice Google Earth, pero muy cercano. Lo que más nos interesa de aquí es el peor Fresnel. El peor Fresnel representa el peor escenario del enlace en el que un obstáculo obstruye las zonas de Fresnel. Podemos leer que el peor Fresnel es igual a un F1. Esto quiere decir que el 100% de la primera zona de Fresnel se encuentra despejada. Es decir, que con las alturas de antenas que calculamos, logramos garantizar que la trayectoria de la onda no va a ser obstruida por ningún obstáculo del terreno y que por lo tanto el radioenlace será plenamente viable. Radio Mobile también nos permite ver el perfil de elevación del terreno. Para esto damos clic en editar, exportar y OK. En esta ventana podemos ver el perfil del terreno con las alturas exactas de cada lugar. También podemos ver esta elipse que representa la primera zona de Fresnel. Vemos que en la cota más crítica se encuentra justamente el peor Fresnel, más o menos por aquí. También podemos calcular las pérdidas básicas de transmisión en espacio libre LBF, con la distancia en kilómetros y la frecuencia en megahertz. Para ello utilizamos la ecuación de Friis que vemos en pantalla. Básicamente, utilizamos los datos encontrados previamente para comprobar si los resultados que nos entrega el simulador son correctos. Entonces, haciendo el reemplazo de los 5 GHz, es decir, 5000 MHz y 34 kilómetros en la ecuación de Friis, nos da que LBF es igual a 137,058 dB, un resultado bastante apegado a lo que nos muestra el simulador. También se puede hallar la potencia isotrópica radiada equivalente Pire con la potencia del transmisor en dBm, las pérdidas del cable LC en dB y la ganancia de la antena GA en dBi. Para ello utilizamos la ecuación de Pire que vemos en pantalla, donde básicamente los datos para la potencia del transmisor, las pérdidas del cable y la ganancia de la antena nos las va a dar el simulador, como vemos aquí. Reemplazando en la ecuación previamente mencionada nos da que la Pire es igual a 60,14 dBm, que traducidos o convertidos a kilowatts nos da igual a 1,03 kilowatts, porque se apega a lo que nos entrega el simulador, como vemos aquí.
Y con Pire podemos hallar la potencia radiada efectiva, es decir, la PRE, con la ecuación que vemos en pantalla. Pire es igual a PRE más 2,15 decibeles. Decimos que la Pire es igual a 60,14 dBm, igual a PRE más 2,15 dB. Entonces, convertimos esto a dB con el fin de que podamos operar lo que está a ambos lados de la igualdad. Despejando PRE y operando, podemos decir que la PRE es igual a 27,99 dBm, después de haber convertido este resultado de dB a dBm, siendo eso igual a 0,62 kilowatts, un resultado que también se apega a lo que nos da el simulador. Finalmente, podemos concluir que los cálculos o las ecuaciones realizadas realmente son útiles para realizar un radioenlace de tipo transhorizonte, ya que nos permiten encontrar de una manera más sencilla y rápida la altura de las antenas que queremos plantear, así como también el radio de Fresnel sobre el cual queremos trabajar, y podemos replicar ese mismo ejercicio sobre un software que posee una simulación un poco más profesional.